especialista, conocedor profundo del sistema europeo de protección de los derechos humanos, pero también del sistema universal. Su trayectoria, su experiencia, y por ello para mí resulta muy satisfactorio poder concurrir con él en este encuentro y escucharlo. Y digo lo mismo de mi corazón y amigo Marco Ferrer MacGregor, con quien he coincidido más todavía que con el mismo Guerra, en nuestra nación. Coincidimos en nuestra nación de origen. Coincidimos por nuestra nación de origen, que es México, y además con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él ha cubierto como juez, como presidente de la Corte Interamericana, una magnífica etapa. Digo con orgullo perfecto, que México ha tenido dos excelentes jueces de esa nacionalidad, la mexicana, que han contribuido a la transparencia, a la grandeza de la Corte Interamericana. Nuestro amigo y maestro común, que no se encuentra físicamente entre nosotros, pero que siempre tenemos en el corazón, Héctor Zamudio, que fuera juez 12 años, presidente de la Corte, un gran batallador por la causa de los derechos humanos, un distinto conocedor magnífico de estos temas y de muchos otros, y más recientemente el presente don Eduardo Ferrer MacGregor, que ha iluminado una etapa reciente de la jurisprudencia de la Corte, marcada por el esfuerzo exitoso del profesor Ferrer MacGregor por incorporar la defensa directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta está siendo una gran aportación de la jurisprudencia interamericana y desde luego una gran aportación personal de la valía, del talento, del esmero del profesor Ferrer MacGregor, a quien me complace también acompañar este encuentro. Qué bueno que nos van a hablar después para dejar en el auditorio la grata interacción de los ilustres maestros. Y también quiero decir, con la licencia del doctor y a riesgo de tomar algunos minutos todavía de la atención de ustedes, que me complace encontrarme con tantos compatriotas en esta sala. Claro, pero si digo compatriotas, no solamente me refiero a personas oriundas o provenientes de México, como yo mismo, sino de todo el continente americano, de los países de América del Centro y de América del Sur. Entre grandes experiencias del sistema interamericano figura esa, la de haberme conocido, reconocido y encontrado como compatriota de todos los nobles de nuestra América, como el dijo José María. Desde el río Bravo a la Patagonia, somos todos compatriotas que estamos poseídos por el mismo fervor, comprometidos en la misma causa. Gracias a los compatriotas mexicanos y latinoamericanos, amigos todos ellos, por su estimulante presencia en esta ocasión, como en los años anteriores, y espero, claro, en los años futuros, pero por lo pronto en estas cosas. Me corresponde intentar algunas pinceladas acerca del sistema interamericano, de lo que llamamos la recepción en nuestros países a través de ciertos puentes, la recepción del derecho internacional de los derechos humanos, y particularmente el derecho interamericano de los derechos humanos, y agregar a todo ello dos palabras, más todavía caras que aquí, pero aquí también, sobre lo que se suele denominar el control de convencionalidad. Una figura que ha ganado terreno en el ámbito americano de una forma muy notable recientemente, en los últimos años, y que comienza también a verse, a repetirse, a llamarse cuentas en la experiencia de otras latitudes, no solo latinoamericanas. Bueno, sobre eso me ocuparé al final de una forma muy somera, y al principio pues podría hablar del sistema interamericano en general y de la recepción también de los guineos. Como sabemos, los presentes, y disculpen que quizá incurra yo en algunas reiteraciones, ustedes ya saben, pero si
sistema interamericano. Algunas pinceladas sobre esto que llamamos el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que ha corrido su propia suerte dentro del gran esfuerzo mundial por tutelar los derechos humanos, que acompañando el sistema europeo y precediendo a otros acompañantes también en esta difícil tarea que es el sistema africano. Ojalá que pronto tengamos un sistema asiático de protección de los derechos humanos. El sistema interamericano fue construido en una circunstancia de dictadura. Hay que reconocer y recordar a Ortega Guadalupe, que soy yo en mi circunstancia. Bueno, el sistema interamericano es él y su circunstancia, y su circunstancia genética fue la existencia de un grupo de dictaduras que miraban como sus fines a un régimen supranacional, de protección de los derechos humanos. Sin embargo, había, como siempre ha ocurrido, en el seno de los estados un sector que navegaba en otra dirección, un sector que reclamaba la jerarquía suprema sobre el ser humano, no del Estado, no del gobierno, no del sector de los estamentos de la sociedad, sino del ser humano que terminaba por la construcción de un sistema interamericano de protección, que es lo que ahora tenemos esforzadamente y siempre en riesgo. Esto ocurrió en el ya lejano año 1945, en la Conferencia Americana sobre problemas de la guerra y de la paz. Es el germen histórico más visible del esfuerzo por construir un sistema interamericano, pero ocurrió también en el 48, años después, en Bogotá, se emitió la Declaración Americana, avanzó hacia una convención americana donde se enarboló la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Primer momento de la historia universal en que se contó, y esto hay que acreditarlo a América, con una declaración de derechos humanos que pretendía ir más allá de las fronteras nacionales. Unos cuantos meses antes de ese 10 de diciembre del 48, en que Naciones Unidas adoptaron difícilmente, trabajosamente, pero finalmente adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y luego, en 1969, cuando se suscribió con un grupo relativamente pequeño, pero significativo de Estados americanos, la Convención Americana de la que conocemos frecuentemente como el Pacto de San José, en la ciudad de San José. Todo este proceso que ha llegado a una etapa de madurez, pero que requiere de todas maneras enérgica defensa por parte de los ciudadanos de América, ha tropezado con muchos obstáculos que no han cesado, que tal vez se han logrado mitigar en cierta medida. Primero, la antigua concepción de la soberanía, la defensa de las soberanías nacionales frente al intento de engendrar un sistema de protección que trascendiera las fronteras de esa soberanía, las fronteras territoriales y normativas de esa soberanía. Segundo, la entronización del ser humano, la persona humana, como personaje central en la escena del derecho internacional, un derecho abocado a la regulación de las relaciones entre los poderosos, entre las potencias, entre los estados, en cuyo escenario del propio aparece el ser humano como un personaje no solamente significativo, sino dominante, determinante. Esto no fue fácil. No fue fácil para quienes estaban acostumbrados a un concepto de lo internacional, de otro perfil. Tercero, el abandono de la idea rigurosa, estricta, de una jurisdicción doméstica para juzgar todas las conductas desviadas, antisociales, infractoras, violatorias, en que se incurrió el seno territorial de la jurisdicción doméstica, debía verse complementada con una jurisdicción distinta para ese principio de subsidiariedad o con complementariedad. No era sencillo que se abriera paso la idea de una jurisdicción más amplia que la puramente doméstica. Y tardamos los americanos
tiempo, pero aquí me refiero a los tiempos americanos, en consolidar estas propuestas, en lograr que nuestra Convención Americana tuviera vigencia, una vez que 11 estados la ratificaron o adhirieron a ella, y en poner en marcha los ambiciosos propósitos de la Comisión Interamericana primero, le dio el tiempo a la Corte, y luego a la Corte Interamericana con su majestad y juicio. Todo esto pues dio causa a la existencia, es algo que quiero enfatizar, de una jurisdicción, una jurisprudencia transformadora, verdaderamente redentora frente a los grandes y graves problemas de América, a los males de América, como suelo llamar, por una parte la violencia, por la extrema continuidad de la corrupción, o por desvío de ellos, por otra parte la injusticia, una injusticia social devastadora que todavía puebla nuestros territorios y de la cual no logramos liberarnos. Pues la violencia extrema y la justicia devastadora, males de América, fueron los temas de la Comisión Interamericana en el 59 y adelante, y de la Corte Americana, la Corte Interamericana en los años que ha tocado florecer. Y esto de la mano de la democracia. Yo creo que hay que cargar de hacerlo siempre, por eso me propongo hacerlo, en ese binomio indescindible compuesto por los términos del binomio, por una parte el tema de protección de los derechos humanos y por otra parte, conocimiento de su sistema, la democracia en los países de América, la democracia formal, la democracia política, la democracia electoral, la democracia que nos lleva a los comicios, a elegir a nuestros representantes, pero también, y yo la subrayaría, no voy aquí todo, pero también la otra democracia, la democracia como sistema de vida, como régimen de vida a la que se refieren algunas constituciones, entre ellas la Constitución Mexicana, como saben mis compatriotas estrictos aquí presentes, artículo 3 de la Constitución Mexicana, pero también la Carta Democrática Interamericana, que después de muchas referencias a la democracia representativa, también contiene una alusión determinante y fecunda a la democracia como sistema de vida. Este es el binomio que nos abriga, es el binomio que merece ser destacado. Sin democracia, los derechos humanos desfallecen. Sin derechos humanos, la democracia se enrarece. Así que van de la mano, y conviene entenderlo así, para favorecer ambos términos de este binomio. Mi tema es la recepción. ¿A qué recepción me estoy refiriendo? ¿A qué recepción se me ha invitado a explicar, en medida modesta de las circunstancias, en este programa? A la recepción del derecho internacional, del orden jurídico internacional y de las ideas que están en su base de conocimiento por parte de los órdenes nacionales. A la recepción de lo que comenzaba a ver en el mundo, este sistema internacional de tutela, por parte de los espacios físicos, culturales, políticos, normativos de los Estados americanos. Era necesario conciliar términos extremos que alguna vez parecieron inconciliables, y para ello era necesario una vez recibir en el interior de los Estados este orden jurídico internacional o supranacional. Y hacerlo no de una manera casual, circunstancial o personal, sino como un proceso deliberado, organizado, sistemático de recepción, que es recibir, asumir y arraigar. A esto se dirige este proceso de recepción, una recepción que implica transformación, mentalidad, conceptos, ideas y, por supuesto, el orden jurídico interno. Quien recibe y observa complacido el ingreso de esas ideas, de la noción, de los conceptos, y abre las puertas para que se produzca este
Congreso, debe mirar de nuevo, debe releer los textos nacionales y debe conformar, conciliar los textos nacionales con los internacionales. Y a eso se refiere, por cierto, la figura a la que acabo de decir, el control de proporcionalidad. Pero es simplemente un aspecto, una fracción del gran esfuerzo de recepción. Con la recepción pretendemos además construir entre todos los Estados americanos, la recepción americana de los términos del derecho internacional, un derecho común, un jus comune, como también se suele decir, de los derechos humanos. Y yo diría no solamente un jus constitucional común, un derecho constitucional común, sino un orden jurídico común que tenga alojamiento en las constituciones, sin duda, pero también en el orden jurídico total de los estados, que comience a recibirse en la Constitución, pero que siga el proceso de reducción en el resto de la codificación interna, en la legislación civil, en la legislación penal, en la legislación procesal, en la legislación administrativa, o sea, un total, integral en el seno del sistema interamericano. Recordemos que antes esto hubo, en el siglo XVIII, una idea favorable, pero también resistencias formidables a este género de procesos, a este género de tareas. Ya habíamos tenido en Europa un esfuerzo de denuncia de esos viejos restos de un sistema marxista, de un sistema antiguo, como becaría, por ejemplo, los restos de un antiguo pueblo conquistador, intérpretes oscuros que conducían más a la muerte que a la vida. Pero ahora se trata de algo totalmente distinto de aquel derecho que pudo dominar en el tiempo en Europa de otras horas. Ahora es un derecho secundario, un dominio bien hecho. Este derecho de obra, este esfuerzo hacia los comunes, está fundado en la señera del ser humano y de su nueva condición en el escenario. Y esto tiene que ver con los derechos sustantivos, con todos los derechos sustantivos, no me debería pensar que hay algún excluido, al contrario, todos son incorporados, y con los derechos adjetivos o instrumentales, y dentro de ellos con el complejo mundo de los órganos internacionales, de los organismos internacionales, que contribuyen, amigas, amigos, a una regulación del orden jurídico, a una regulación del orden jurídico que proviene muy particularmente de los tratados, de las convenciones, y por el cual surge una especie de nueva ley de la tierra, una nueva law of the land en América entera y en el mundo entero, que sustituye viejos inventos territoriales del orden jurídico. Esto en Europa ha costado trabajo, en América también y en el mundo no se diga. Recordemos los avatares de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuya adopción requirió una negociación muy paciente, muy laboriosa entre el mundo voluntario occidental, para simplificar las cosas al cabo de la Segunda Guerra Mundial. No fue sencillo por los conceptos prevalecientes y enfrentados. Menos complicado teóricamente, conceptualmente, fue en nuestra América. Uno de los autores del proceso, ese movimiento, Eduardo Jiménez de Arechaga, destacó que teníamos finalmente en el mundo americano una filosofía compartida, un concepto compartido de los derechos fundamentales, del papel del Estado y de los ciudadanos en el marco de los derechos fundamentales. Otra cosa es que tuviéramos resistencias de hecho, de facto, pero había menos dificultad para aceptar esto de la que hubo en el plano mundial. Esto facilitó que en Bogotá se pudiera adoptar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ahora vamos a los tratados internacionales.
Históricamente ha habido un doble fenómeno, un fenómeno de ida y vuelta en la elaboración de nuestro derecho común y compartido. Por una parte, la internacionalización del derecho constitucional de los derechos, y por otra parte, la constitucionalización de los derechos del plano internacional. Los derechos fundamentales, los básicos de los humanos, anidaron primero en grandes declaraciones nacionales, o en algunas que, sin querer ser estrictamente nacionales, en rigor no fueron. Las declaraciones o los Bills of Rights de las colonias inglesas en Norteamérica, la declaración francesa de 1789, emitidas en determinados espacios físicos, culturales y políticos, pretendieron universalizar los derechos humanos, pero no lo lograron y quizá tampoco lo pretendieron en todo. La declaración francesa pues no alcanzó a tener la vigencia, por ejemplo, en Haití, un dominio de la Francia, y la declaración escolástica americana y su declaración de independencia tampoco favoreció a ese sector de la población de América, los afrodescendientes, y ni siquiera a las mujeres las benefició. Es decir, aun siendo de pretensión universal, en realidad estas declaraciones se aplicaron en espacios geográficos, políticos y sociales acotados. Nuestras propias declaraciones han tenido una pretensión más numérica, de mayor penetración, pero también han progresado constantemente. Y lo que ahora estamos tratando de conseguir es el internamiento vía recepción de los tratados internacionales en el orden jurídico doméstico. Uno de los signos característicos del proceso constituyente de nuestros americanos, bien el maestro aquí presente, mi maestro aquí presente en el fondo posterior, es las alusiones constantes a la grandeza del ser humano, por una parte, con retórica mayor o menor, pero a la presencia de los tratados del derecho internacional de los derechos humanos en los órdenes jurídicos domésticos. Así que ahora tenemos que internar en los tratados internacionales que forman parte ya del orden jurídico americano, cada vez más, con múltiples rasgos, no cabe duda, pero cada vez más, y descifrar o redescifrar los rasgos esenciales, los rasgos radicales de estos tratados, de este derecho convencional de los derechos humanos, sin olvido, por supuesto, del derecho consuetudinario, los principios generales, pero sobre todo trayendo a colación los tratados internacionales, a los que se asignan una serie de características que los singularizan, no los suponen, pero los singularizan con respecto a otros tratados, a otros pactos, acuerdos, convenios o convenciones del orden jurídico internacional. Los tratados de derechos humanos de nuestro tiempo tienen un carácter especial, ha dicho la jurisprudencia mundial, ha dicho la jurisprudencia europea, especial en el sentido de que, a diferencia de los tratados tradicionales que tienen sujetos públicos, meramente son tratados para regular la relación entre estados y potencias, estos son para regular la relación, claro, entre los entes públicos, pero sobre todo de ellos con el ser humano. Y es este personaje, el centro del escenario, lo que acredita la especialidad de los tratados internacionales sobre derechos humanos. En su amplia diversidad, este es otro lado importante, la diversidad de los tratados, que los hay mundiales, que a todos nos abarcan, y los hay regionales. Porque a decir verdad, no hemos acabado de confiar enteramente en el signo de nuestro progreso en los tratados internacionales de orden mundial, sino que queremos una especie de aterrizaje de esos tratados mundiales en tratados o convenciones de carácter regional. Por eso hemos duplicado los temas, pero hemos tratado de
trabajar para la mujer americana, para el niño americano, para los pobres de América, en fin, hemos tratado de darle un carácter regional, americano, a los conceptos, a las ideas, a las expectativas de los tratados internacionales, con un fin y un objeto característicos: el ser humano, la protección del ser humano en sus bienes y valores básicos, lo cual nos mueve, cuando se trata de estos tratados, de estos instrumentos, a una interpretación pro persona. Dijimos alguna vez pro homine, optamos por hablar de pro persona para tener un lenguaje más incluyente. Sea pro homine, sea pro persona, en realidad este es el objetivo, el signo de la interpretación de estos tratados, que además tienen en cada uno de sus espacios característicos otros signos definitorios. Pro hombre o pro persona, todos, pero algunos son pro mulier, lo que tiene que ver con la protección de la mujer contra la discriminación y la violencia. Allí el aterrizaje es doble, es pro persona, pero es pro mulier, y hay que poner la mirada en la mujer, en las consideraciones de género. O pro niño. El niño, desde luego, es un ser humano, tiene derechos que se acreditan universalmente, pero en los tratados, en la Convención de Naciones Unidas sobre el niño, cuando se habla del interés superior, se habla del interés superior del niño, de la niñez o de la infancia, y por ende, ahí tenemos un rasgo adicional al pro persona, pro niño, pro infante, pro menor de edad, si se puede usar la expresión, para acreditarle al menor de edad los rasgos propios de una tutela específica que les beneficie en su interés superior. Tenemos también en este mundo de los tratados sobre derechos humanos la mirada puesta en los vulnerables, en los grandes grupos vulnerables. Miren ustedes, la convención, la declaración, no convención, la declaración de la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos del año 93 se refirió, por supuesto, a todos los derechos humanos. Es una de las proclamas más vigorosas y más comprensivas de nuestra materia, pero cargó también el acento, aunque no lo hiciera todavía con la intensidad con que luego se vería, en estos que llamamos ahora grupos vulnerables, en el cuidado de los derechos de los grupos vulnerables, a los que hay que acreditarles protecciones específicas que permitan que estos derechos generales o universales aniden en su vida, que le den sentido real a su existencia, que no sean quimeras. Estamos en nuestra América en una era de derechos de vulnerables, que es uno de los rasgos, a mi modo de ver, más característicos, una de las joyas de la corona, hay otra, u otras, de los derechos del sistema de tutelar de derechos americanos. Los derechos de las mujeres, ya me refería a ellos, de los niños, de los desvalidos en general, de los débiles, de los pobres, de los enfermos, de los discapacitados, de los migrantes, de los desplazados, de los miembros de las comunidades que identificamos con las siglas LGBTIQ. Todo esto abarca el mundo de los vulnerables, que es un mundo de derechos humanos, que es un mundo al que hay que llegar y que hay que interpretar y que hay que preservar con un signo adicional al pro persona, un signo adicional que se cifra en el cuidado de los sujetos vulnerables para que efectivamente puedan disponer de sus derechos y libertades. También decimos que estos derechos, y en ello no se distancian de otros derechos tanto, de otras constituciones, son cuerpos vivos. Así lo ha dicho la jurisprudencia internacional en general y así lo ha reproducido la jurisprudencia interamericana. Es decir, son cuerpos normativos atentos al paso del tiempo, al cambio de las circunstancias, al desarrollo de la historia, al desenvolvimiento de los pueblos. Hay que releerlos, hay que remirarlos y aplicarlos calándose los lentes del mundo actual, del contemporáneo en el que se van a aplicar, y no leyendo solamente las fórmulas que pudieran llevarnos en otra dirección del tiempo en que se concibieron. Ejemplo, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de esto sabe todo lo que hay que saber el profesor Ferrer MacGregor. La Convención fue redactada en el 69.
ha recibido en protocolos y en tratados específicos mucho enriquecimiento el sistema, pero la convención misma ahí está desde el 1969. Sin embargo, cada vez que la Corte o la Comisión miran hacia la tutela de derechos, releen o remiran la Convención Americana con ojos contemporáneos para darle actualidad a lo que quedó protegido desde 1969, aunque esa protección se expresara con otras palabras. Y esto hace innecesario estar abriendo constantemente, como a veces lo hacemos, ciertas leyes, las convenciones o los tratados internacionales. Porque podemos, admitiendo que son cuerpos vivos, que no han muerto en el momento de su redacción y de su suscripción, entender y aceptar que esas palabras pueden tener significados cada vez más ricos, cada vez mejores, cada vez más actuales y redentores o protectores de los nuevos seres humanos, no solamente a la luz de las ideas de la generación que redactó el tratado, sino a la luz de las necesidades y expectativas de los sucesores de esa generación, de las mujeres y los hombres de hoy. También es importante dentro del proceso de recepción, porque esto es incluso vinculante para los estados suscriptores, ratificadores o adherentes, ver que los primeros preceptos de los tratados internacionales, dígase el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para no concentrarme tanto en la Convención Americana, pero desde luego la propia Convención Americana, los primeros preceptos se refieren a los deberes generales, es decir, llaman a cuentas, ante todo, con un repique de campana muy vigoroso, a los estados, para anunciar lo que sigue, que es la presencia de los derechos del individuo, de sus prerrogativas, de sus libertades, pero ante todo llaman a cuentas al Estado y le hacen notar la existencia de una serie de deberes, les llamamos generales, así les ha llamado la Corte, la doctrina, así los interpreta la jurisprudencia, deber de respeto, deber de garantía, deber de colaboración, protección en común de los derechos, garantía colectiva. La expresión garantía colectiva es clásica del Convenio Europeo de Roma, pero también en la Convención Americana está la idea de la garantía colectiva y la Corte, en su jurisprudencia, la Corte Interamericana, ha puesto de relieve que los estados americanos, suscriptores, adherentes, ratificadores de los tratados, integran no solamente la garantía individual de sus propios territorios y de quienes los habitan, sino la garantía colectiva del conjunto de los derechos para que estos arraiguen y prosperen en el mundo americano. Así que ahí tenemos los deberes generales de los estados a los que los estados deben atenerse. Otro rasgo importante de los tratados en general, que hay que acentuar con sus características propias en los tratados de derechos humanos, es el carácter vinculante de esos tratados. Alguna vez se dudó, yo creo que ahora ya no, la jurisprudencia interamericana no duda, pero alguna vez se dudó del carácter vinculante, obligatorio, necesario de cumplimiento de las declaraciones de derechos, de la Declaración Universal, de la Declaración Americana, pero en fin, los tratados internacionales indudablemente son vinculantes para quienes se encuentran sujetos a su mundo, a su espacio de influencia. Vinculantes porque capturan las acciones de un Estado y lo obligan en cierta dirección. Y es vinculante no solamente el texto del tratado, el estatuto mismo, con sus expresiones literales, sino que lo es también el sentido de ese estatuto conforme a la interpretación del órgano intérprete de más alto rango, el llamado el abocado a la interpretación y aplicación finales del tratado. En el caso de América, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que la Corte Interamericana diga acerca de los preceptos del tratado es parte de la norma sobre tutela de derechos humanos. Es parte del tratado mismo y debe ser observado por el Estado. Y esto también tiene que ver, obviamente, con el gran tema del control de convencionalidad. En fin, todos estos son rasgos de
los tratados internacionales, del derecho convencional de los derechos humanos al que debemos atenernos. Hay sin duda una fuerte resistencia a todo lo que estoy expresando, o a mucho de lo que estoy expresando. La hubo en el origen de los tratados de derechos internacionales y de las grandes declaraciones, y la sigue habiendo hoy día. Frente a esta resistencia vale la pena recordar los textos mismos de estos tratados y la obligación del Estado de ser garante de la observancia y aplicación verdaderas y eficaces de los derechos fundamentales. Ahora, para que opere la recepción, debemos tender puentes. También lo mencioné al inicio de esta charla, que no se prolongará mucho más, no se arredren ustedes. Lo mencioné al inicio de esta charla. Hay que tender puentes. Hubo una antinomia, y la sigue habiendo, más restringida, más limitada, entre el imperio del derecho internacional y el imperio del derecho nacional, principalmente el derecho constitucional. ¿Qué prevalecería finalmente? ¿El internacional por ser un derecho de gentes, por ser un derecho para todos, un derecho producto de la voluntad general de los estados, o el derecho nacional elaborado al abrigo de la soberanía doméstica y producto de la voluntad específica de los estados en lo que debía regir una constitución o un orden jurídico particular? Esta antinomia, y aquí me quiero referir simple y sencillamente a derechos humanos, al tema de derechos humanos. No quiero abordar el trato general entre el derecho internacional y el nacional, sino al gran tema de los derechos humanos. Esta antinomia se ha ido desvaneciendo y debe acentuarse su solución sin conflicto a través de lo que suelo denominar un tendido de puentes. Un tendido de puentes entre el orden internacional, supranacional, como le queramos denominar, y el orden nacional. Un puente o unos puentes que permitan el flujo, nunca fácil, pero sí posible, el flujo de lo internacional a lo nacional. Primero, a veces lo menciono al final, pero ahora quiero mencionarlo al principio, el puente cultural. Si no compartimos una cultura defensora de los derechos fundamentales, que es una cultura defensora del ser humano y de sus valores y de los principios en torno a sus valores, poco es lo que se puede lograr prácticamente para el imperio de los derechos humanos. Necesitamos abonar a una cultura de los derechos humanos. Alguna vez en un ciclo de conferencias sobre política y derechos, política y democracia en mi país, en México, el insigne jurista procesalista Piero Calamandrei, hace algunos años, muchos años, interpelado acerca del imperio de las constituciones democráticas, dijo con razón, y hay que reiterarlo, lo importante no es lo que dicen las constituciones, lo importante son las costumbres de un pueblo, las costumbres de una nación que abonan o no al cumplimiento de las constituciones. Atrás de una constitución democrática deben hallarse, deben localizarse las costumbres democráticas de un pueblo. Si no las hay, la Constitución es nominal, la Constitución se transforma en quimera, si no hay una cultura de los derechos humanos que significa culto y cultivo. Culto al ser humano y cultivo de sus derechos, cultura de los derechos humanos. Y esto a veces entra en crisis en los medios autoritarios. Bueno, en los medios autoritarios entra en crisis siempre, donde se desacredita esta cultura de los derechos humanos, oponiéndole otro tipo de cultura, una cultura autoritaria que detiene la aplicación, la marcha, la eficacia de los derechos humanos. Bueno, este sería un puente. Hay que tender, amigas y amigos, ese puente cultural. Y yo creo que encuentros como este y otros muchos, y la formación de nuevas generaciones, deben hacer mucho por la formación de esa cultura generalizada en nuestros países y en nuestra región. Y ahora voy a otros puentes de un carácter más concreto, más visible. El puente constitucional. La Constitución
alojan las decisiones políticas fundamentales de una nación, se ha dicho, no quiero discutir la expresión, pero es muy gráfica, es muy eficaz. Las decisiones políticas fundamentales, las que tienen que ver con el ser humano, con la relación entre el ser humano y el poder público, que es lo radical, lo esencial, me parece, de una constitución, no el aparato del Estado, sino la relación entre el poder público, el Estado, la sociedad política y el individuo. Bueno, esto es lo que una constitución caracteriza y define, pero también es esto lo que caracteriza y define al derecho internacional de los derechos humanos. Decisiones fundamentales pro persona, pro homine, pro mujer, pro niño. Estas grandes decisiones son perfectamente compatibles. Es perfectamente posible que los mismos valores y principios que gobiernan el orden constitucional en una sociedad democrática se identifiquen y se identifican con los valores y principios que gobiernan el orden del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, debiera ser una labor natural, necesaria y sencilla, pero no lo es, no siempre es sencillo, tender el puente constitucional. En los últimos años, como saben ustedes, mejor que yo y en cada uno de nuestros países, no me atrevo a decir que en todos, pero en muchos de ellos, ha habido reformas profundas, o se han emitido nuevas constituciones que caracterizan eso que denominamos el nuevo derecho constitucional en América Latina. Bueno, pues estas constituciones nuevas o estas reformas importantes, trascendentes de antiguos textos constitucionales han recogido el tema de los derechos humanos, han incorporado el tema de los derechos humanos y particularmente de las convenciones y de los tratados de derechos humanos, y han engendrado a partir de estas convenciones y tratados lo que solemos identificar con una expresión francesa como un bloque de constitucionalidad, o, decimos en México, un parámetro de regularidad, de legitimidad, de constitucionalidad. Sea lo que fuere de las expresiones, nuestras constituciones ya no tienen solamente los catálogos de derechos que tradicionalmente tuvieron desde su nacimiento, sino que ahora, merced a este bloque de constitucionalidad, incorporan, integran con un altísimo rango los tratados, las normas de los tratados de tutela internacional de los derechos humanos. Este ha sido un movimiento generalizado en América Latina. ¿Dónde y cómo se inició? ¿Dónde y cómo se ha concretado? Bueno, hay muchos ejemplos a tomar en cuenta. A mí me gusta el caso de Argentina como un caso ejemplar. A mí me gusta el caso de la reforma constitucional en Argentina, que zanjó finalmente este punto de la jerarquía entre normas internacionales de derechos humanos y normas nacionales de derechos humanos, colocándolas en un pie de igualdad. No habla de jerarquía propiamente, sino de rango constitucional de las normas internacionales, de ciertas declaraciones y de determinados tratados, cuyo catálogo puede ampliarse y se ha ampliado por mandato del Congreso argentino. Cuando un tratadista de nuestra región y de nuestro tema, el argentino también, Víctor Abramovich, analizó al cabo de 10 años el resultado de esta reforma constitucional en Argentina, que fue pionera, que fue señera, le señaló varios rasgos, le señaló varios puntos de progreso que yo creo que podemos y debemos recoger y confrontar con nuestras experiencias nacionales. Yo lo recojo y lo confronto con la experiencia mexicana y encuentro comunidad en esos logros entre México y Argentina y otros países. Primero, incorporó nuevos derechos y garantías al sistema constitucional. Derechos y garantías que no figuraban explícitamente en el sistema constitucional, que pudieran acogerse merced a una interpretación forzada o laboriosa, pero que explícitamente ingresan en el caudal constitucional con reformas como esta de la Constitución argentina. Incorporó un acervo cuantioso, verdaderamente numeroso e importante de derechos y garantías donde no las había, donde no estaban escritas o descritas el texto de las constituciones. Segundo, contribuyó, esto es recepción también, a insertar plenamente al país, y este
experiencia de Argentina, pero la experiencia de otros lugares, en un sistema de justicia internacional de derechos humanos. No teníamos esto tan acentuado antes de que se iniciara y calara este acervo de reformas constitucionales en nuestra América. Ahora tenemos ya a nuestros países insertos con mayor o menor compromiso, con mayor o menor visibilidad en un sistema de justicia internacional de los derechos humanos. Luego impuso, en forma casi consecuente, cambios en la administración de justicia, de la justicia interna. La justicia interna, que estaba atenida solamente a los textos constitucionales, muy amarrada por la experiencia doméstica, debió mirar otra vez, o debió empezar a mirar hacia la experiencia regional o hacia la experiencia universal. Y esto ha traído consigo cambios en la justicia interna. Cada quien puede reflexionar cuáles han sido esos cambios en su propio sistema doméstico de justicia. Yo puedo invocar, pero no es el caso hacerlo aquí, cambios relevantes en el sistema interno doméstico de justicia en la República Mexicana. Pero algo similar seguramente ha ocurrido en otros países. Luego determinó en Argentina, en México, seguramente en Brasil, en Venezuela, en fin, en los estados americanos que son federaciones, la necesidad de mirar de nuevo los alcances del pacto federal, de preguntarse si aquello que es válido y vigente para el conjunto de la federación también lo es para cada una de sus piezas. ¿Cuál es la fuerza de estos tratados internacionales tutelares de los derechos humanos para entidades que constituyen una federación, para los componentes federados de un régimen federal que no son suscriptores de un tratado internacional, pero que trabajan en el cauce de un sistema de federación? Esto no se puede decir de todos los estados, pero sí de aquellos que tienen estructura federal. Favoreció, agrega nuestro autor, la creación de lo que él llama una nueva institucionalidad pública, encargada de diseñar e implementar políticas de gobierno específicas. Esto que ahora llamamos, y que está muy de moda llamar así, las políticas públicas, es decir, pautas de acción, guías de trabajo para un Estado, para una sociedad, para los componentes de esta sociedad, que hemos ido multiplicando bajo el rubro de políticas públicas. Muchas veces son políticas elaboradas o programas redactados a la luz de los textos del derecho internacional de los derechos humanos. A veces estos programas, estas políticas públicas tienen una literalidad exacta, una cercanía literal, mejor dicho, con los textos del derecho internacional de los derechos humanos, y finalmente, pero cada quien puede seguir el análisis y agregar conceptos, finalmente contribuyó a la consolidación de una disciplina académica que discutió y favoreció la aplicación de estándares aplicables a todas las personas. Se construyó una disciplina académica, el derecho de los derechos humanos, cuya presencia se ha multiplicado en nuestros centros de estudio y en nuestras universidades. Todo esto trajo consigo la reforma constitucional de Argentina, según uno de sus estudiosos, y todo esto trajo consigo esa reforma constitucional en otros países. Pero otros estados, sin la literalidad, sin la elevación explícita de rango o sin la asunción explícita de rango de los tratados internacionales, muchos otros países han hecho lo mismo a través de normas diversas que acogen en la Constitución como disposiciones tutelares del ser humano, las establecidas en los tratados internacionales. Y en ocasiones dan un paso más, que yo estimo muy enriquecedor y conveniente, en aras del principio pro homine, sosteniendo que los derechos que más protejan al individuo, los que mejor le beneficien en sus derechos e intereses, deben tener un valor prevaleciente. Me parece que todo esto es relevante y es característico de este proceso de recepción en el peldaño más elevado de un orden normativo o en el básico, según se mire de abajo para arriba o de arriba para abajo, que es el plano constitucional.
Otro puente a tender, y que se ha comenzado a tender, en el que todavía somos deficitarios, es el puente legal. Del mismo modo que no pretenderíamos que la sociedad entera conociera la Constitución y careciera de otros ordenamientos regulatorios o reglamentarios de la Constitución, no pretenderíamos que todo se haga a partir y solamente a partir de la Constitución. Necesitamos que esos mandamientos sobre derechos humanos que han transitado el puente constitucional también se recojan en disposiciones legales nacionales que faciliten su implementación. Un puente más es el puente político, el de estas políticas públicas a las que me acabo de referir, que tienen implicaciones en la formación de las instituciones, en el desempeño de los servidores públicos y en la reclamación de derechos por parte de la sociedad. Y finalmente, el puente jurisdiccional. La manera en que el derecho internacional llega a las sociedades es también no solo la Constitución, no solo la ley secundaria, no solo las políticas públicas, sino el quehacer judicial, o más ampliamente que judicial, el quehacer jurisdiccional. En nuestro tiempo se ha colocado a los juzgadores en una posición encumbrada dentro de las preocupaciones, dentro de las ocupaciones y de los instrumentos de defensa de una sociedad y los individuos. Esa voluntad general estaba recogida en las leyes y encomendada al Parlamento después de la caída de los monarcas absolutos, se ha mudado de pensamiento, o se ha mudado, ha comprendido otros mensajes, y uno de ellos es el judicial, ya no solo los complejos del Parlamento, sino también los órganos constitucionales, que ahora a su manera expresan la voluntad general, no solamente entendida por la Constitución, sino también por los tratados internacionales, en cuanto a estos juzgadores son también aplicadores de los tratados internacionales y se convierten en jueces internacionales, según una expresión muy afortunada. Bueno, estos juzgadores nacionales han recogido el derecho internacional a través del diálogo, a través de control de convencionalidad, y han entendido en lo que se concierne un nuevo puente de la bien, podría, pero debo hacerlo con esa garanía, extenderme más en estas reflexiones muy elementales sobre la percepción. El hecho es que hemos trabajado en este territorio, hemos avanzado en el tendido de estos puentes, hemos continuado en un proceso al que yo les puedo denominar la navegación americana de los derechos humanos. Nuestra flota, la flota de nuestros estados, igual que la universal, sigue bogando en dirección a un puerto de arribo, un puerto final de arribo, en el que los derechos humanos tengan una prevalencia. Los ritmos, la velocidad en que todo el mundo avanza son muy diferentes, pero avanzan, si lo queremos valorar, veamos, viendo al principio de esta charla, lo que había, o mejor dicho, lo que no había hace medio siglo o un siglo, y no es mucho para la historia de la humanidad, ni siquiera para los historiadores, de hecho, historiadores de este mundo. 50 años, 60, 80, nuestra América en ese entonces, y el mundo entero carecía de un orden político supranacional de los derechos humanos. Ni teníamos las declaraciones que ahora tenemos, ni teníamos los tratados, las convenciones o los pactos que ahora tenemos, ni existía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni actuaba desde San José de forma luminosa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Teníamos un gran terreno baldío, un terreno por labrar, sueños e ilusiones, por supuesto que ahora sabía, y de mucho tiempo atrás, pero realidades normativas constitucionales no, que ahora sí tenemos. Ahora bien, el hecho de que hayamos logrado todo esto, el esfuerzo constante de las generaciones,
abusadores y aplicadores, no quiere decir que estemos seguros de que esto ha llegado a la práctica de nuestras sociedades y además que esto haya llegado en definitiva en las ideas pertenecientes de los estados. Yo creo que quienes estudian la realidad de los estados y su devoción por los derechos humanos y por las instituciones tutelares saben bien que a veces ha habido zigzagueos y tendencias que si fueron progresistas se han convertido en tendencias de retroceso, otras siguen adelante. Es decir, la navegación es verdad, no es cierta, no es segura y atraviesa muchas tempestades. Digo para mí, por eso termino, que finalmente aquí se requiere un esfuerzo específico enorme, de una enorme intensidad y de una gran visión, porque el sistema tutelar internacional, pero también internacional, o los nacionales de los derechos humanos, son una obra siempre inconclusa. Nadie ha podido decir en ningún lugar, en ningún momento de la historia, en ningún lugar de la geografía, que se haya concluido esa tutela, esa defensa y se haya llegado al punto final, que hayamos anclado ya en la utopía, que hayamos desembarcado ya en el desembarcadero de la utopía, no se podría decir semejante cosa, pero creo que todos podemos decir que anhelamos que así sea, que anhelamos que esto ocurra. Entonces es una obra siempre inconclusa y algo más grave que sea una obra siempre inconclusa, como lo sabemos por nuestras experiencias locales, regionales, es una obra siempre en riesgo. Lo que fue voluntad política manifestada, proclamada, en ocasiones practicada en un tiempo, puede no serlo. Corre riesgo el sistema interamericano, como corre riesgo los sistemas nacionales, sobre todo en un mundo pulso, con circunstancias variadas, que se encuentran a menudo en situaciones críticas. Creo que cada quien vive la suya en su respectivo espacio nacional, yo vivo la mía, cada quien tendrá su opinión, pero de lo que no puede haber duda es de que hay riesgos graves que pueden hacer que la navegación culmine en un naufragio, bueno, en un naufragio relativo, provisional, pero finalmente en un naufragio del esfuerzo regional, universal, en favor de los derechos humanos. Si tendemos la mirada hacia la situación de nuestro tiempo, creo que podremos corroborar esta idea. Y por lo tanto, si existe ese riesgo cotidiano, el esfuerzo por evitar sus consecuencias y por contenerlo también debe ser un esfuerzo cotidiano, fundado en una recepción cada vez más arraigada, cada vez más enérgica y voluntariosa de las ideas que han nutrido la marcha universal, la navegación universal hacia los derechos humanos. Y esto es lo que procuran las comisiones, los comités, las cortes y muchos tribunales que libran su propia batalla en favor de esta causa universal. Yo aprecio mucho que se me hubiese donado este espacio y este tiempo generoso de la Universidad de Castilla-La Mancha y de ustedes, amigas y amigos compatriotas americanos, para poder volver sobre una serie de ideas que ciertamente no podrían ser novedosas, grave que fueran novedosas, no lo son ideas compartidas, son ideas que traemos en mente y en acción, ojalá que siempre en mente y en acción, desde hace muchos años. Y los foros académicos finalmente nos sirven, entre otras muchas cosas, todas ellas plausibles, para dar curso a estas preocupaciones y a la luz de ellas abrir nuevos cauces a las ocupaciones de cada quien y de nuestras respectivas sociedades. Don Francisco Javier, muchas gracias por su hospitalidad y la de esta universidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Sergio García Ramírez, por la excelente exposición y completísima por lo demás, a pesar de que el horario de la tarde pues va un poco comprimido porque tenemos prevista luego esa ceremonia de clausura y entrega de títulos a las 7.
pero podemos dar una oportunidad breve para alguna pregunta. No sé si, porque yo no estoy viendo aquí ahora los online, si tenemos una persona en Teams. Una persona en Teams y tenemos, a ver, 4 personas en la sala. Está bien. ¿Le parece que...? Vamos a ver. En primer lugar, la persona que ha levantado la mano en Teams, a ver si la escuchamos aquí en la sala. Bien, pues gracias. Lo que pasa es que hay que hablar exactamente así como yo estoy haciendo, porque y sin moverse, lo cual durante una hora es bastante difícil. La sesión está grabada, por lo tanto les facilitaremos, si lo desean, el acceso a... ¿Me está usted escuchando ahora? No era una pregunta, era un comentario porque parece que han tenido problemas de audio los que estaban conectados. Pero yo quiero saber si me está escuchando así porque lo que está diciendo que lo tengamos en cuenta para la próxima sesión. Entonces le pregunto, por favor, si me está escuchando en este momento, porque si no tenemos que revisar otro tipo de problema. A la persona que ha preguntado, a los que están en Teams, pueden abrir por favor el micrófono, que yo la he escuchado, y decirme si en este momento me están escuchando. ¿No escuchan entonces o qué? Pero ahora en este momento me están escuchando, porque si no lo escuchan, entonces tenemos que resolver otra situación. Si me están escuchando ahora, simplemente será hablar así. Bien, pues ahora lo intentamos resolver eso. De todas maneras, una cosa es ver y otra oír. Vamos a hacer lo siguiente. Las personas que han levantado la mano, les voy a pedir, por favor, que suban aquí al atril, donde hay otro micrófono, porque de esta manera la pregunta se va a escuchar mucho mejor. Gracias. Acérquese bastante al micrófono, por favor. Ya, listo. Un gusto escucharlo, tanto al doctor Reborio como a usted, y ahora que vamos a escuchar al doctor MacGregor, digo, es una gran oportunidad. En principio, los estándares internacionales emitidos a través de informes, observaciones, recomendaciones de los comités, ¿hasta dónde podemos hacerlos obligatorios para los órganos jurisdiccionales del sistema interamericano? Gracias. Tenemos
los comités internacionales, bueno, tanto los comités de las Naciones Unidas que emiten informes a través de los relatores, omiten observaciones, recomendaciones, incluso hay relatorías por parte del sistema también interamericano de los comités. No son tratados internacionales, no son convenciones internacionales, sin embargo, en algunas ocasiones fijan algún sentido de lo que debería de hacer los estados y no lo hacen. Pero hasta dónde esos informes, recomendaciones, podemos hacerlos obligatorios a los estados, miembros ya sea de la OEA o del Sistema Universal. Gracias, don Sergio. Gracias. Encantado de vernos nuevamente, mi querido profesor Sergio. Justamente usted insistía mucho en la importancia del desarrollo que ha tenido la jurisprudencia del sistema interamericano para impulsar en los estados parte mayores garantías de protección de los derechos humanos. Y en función de ese propósito, hace unos años, la propia Corte dijo, mire, el control de convencionalidad no es un producto exclusivo nuestro, no es que solo la Corte Interamericana haga control de convencionalidad. Ustedes, autoridades de los estados parte, y no únicamente jueces, sino todas las autoridades nacionales de los estados parte, tienen también la obligación de hacer control de convencionalidad y por lo tanto, al hacerlo, aplicar directamente esos criterios de la jurisprudencia al sistema interamericano. La pregunta sería, a partir de allí, ¿qué tanto percibe usted una real o no apropiación por parte de los jueces y autoridades de los estados parte de realizar efectivamente ese control de convencionalidad, o si siguen muy apegados a la interpretación de la protección de los derechos desde su derecho nacional y que sea el sistema interamericano cuando toque el que imponga ese estándar de protección más alto? Muchas gracias. Queda una, ¿no? Adelante. Gracias. Muy buenas tardes, mucho gusto de escucharle, doctor. Además soy su paisano, yo también soy de México. Doctor, concretamente le quiero hacer una pregunta que es, ¿dónde empieza América, doctor? Y le voy a decir por qué le estoy preguntando esto. ¿No considera usted que los Estados Unidos de América no se sometan a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos provoca asimetría y de alguna manera sometimiento de los países latinos a una organización que ellos mismos convocaron, pero no por el lado de someterse a su jurisdicción? Esa es la pregunta, doctor. Gracias. Hay otra más, parece ser. Bueno, le vamos a permitir porque está muy ilusionado. El derecho convencional a la participación. Muy buenas tardes con todas y con todos. Buenas tardes, doctor. Soy de Perú y tenía ciertas inquietudes. En mi país respetamos bastante los tratados internacionales. Han generado precedente bastantes sentencias en el Perú, caso Fujimori, caso Azul Rojas Marín, la ley de la consulta previa que se toma en consideración bastante. Mi pregunta es la siguiente, realizando una dicotomía y no haciendo unos ambajes de lo que voy a manifestar. Tenemos las sentencias, hablaban acerca del cumplimiento, se ha creado en la Corte Interamericana el sistema CIMORE, que es para hacer el seguimiento a las propias sentencias que emite la Corte Interamericana. ¿Cuál es el efecto de este cumplimiento, si se está suscitando o cuál es el observador para que se pueda efectivizar el cumplimiento de esas sentencias? Y la segunda, el bloque de constitucionalidad que se genera a través del control convencional de las sentencias que emite la Corte Interamericana, ¿no genera un enfrentamiento dentro de un propio órgano estatal? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo podría agregar muchas otras preguntas que yo me hago a mí mismo, conste que no he pretendido de ninguna manera dictar el Evangelio. Yo soy un enterado muy modesto y hay muchos pendientes en mi propia preocupación a propósito de este régimen de tutela internacional. Voy a tratar de atender las intervenciones que se han hecho, agradeciendo desde luego a quienes las han hecho su presencia, su participación y el esfuerzo por levantar la voz para que la podamos escuchar aquí, la puedo oír yo y luego se pueda oír en los países de América, porque son preguntas que debemos difundir y respuestas que debemos compartir. El tema de los comités y comisiones, la fuerza que pudieran tener sus recomendaciones, sus postulados, es un gran tema, creo yo que no resuelto todavía, porque depende mucho del concepto que se tenga en cada estado sobre el Pacta Sunt Servanda y sus profundos y reales compromisos. Yo no podría confundir sentencia con recomendación, aun cuando hay esfuerzos muy legítimos y muy sinceros por darle a las recomendaciones o a los postulados o a los planteamientos de las comisiones, comités y relatorías una fuerza específica similar a la de una sentencia. Sentencia es sentencia y recomendación es recomendación. Entonces, poco a poco ha ido avanzando, muy poco a poco, quizá para el gusto de muchos, incluyéndome yo, muy poco a poco ha avanzado el cumplimiento de la atención de los estados a estos planteamientos de las comisiones y comités, que significan, sin embargo, un punto de vista calificado acerca del sentido de los derechos humanos. Son los intérpretes autorizados, pero no jurisdiccionales, de los tratados internacionales. Como sabemos, cada convención o cada tratado internacional de los grandes tratados sobre derechos humanos ha creado su propio comité. Y ese comité formula observaciones que deben ser tomadas en cuenta si es que queremos tomar en cuenta el derecho internacional. Esta es la primera gran pregunta. ¿Queremos tomar en cuenta seriamente este sistema mundial o regional de tutela del derecho internacional o no? Si no, tenemos que empezar desde otro punto. Porque no solamente nos preguntamos si los comités o las comisiones tienen valor preceptivo, sino cuál es el valor moral, ético y político que tienen en el seno de un Estado los sistemas de defensa, los sistemas de tutela internacional de los derechos humanos. Así que la fuerza de los pronunciamientos de estas comisiones es discutible, no es, desde mi punto de vista, igual a la fuerza jurisdiccional. Como tampoco en el seno de un Estado, el ombudsman tiene el mismo vigor, el mismo poder, el mismo impacto que puede tener una Suprema Corte de Justicia o una Corte Constitucional. Pero de ahí a negarle toda fuerza y todo valor, hay una distancia enorme si es que nos estamos tomando en serio el sistema de tutela de los derechos humanos. Esta es la primera pregunta a la que habría que responder. El control de convencionalidad, bueno, yo sé que una cosa es este curso y otra cosa son las reflexiones que hagamos en Cádiz, a las que amablemente se me ha invitado y en las que pienso referirme sobre todo al control de convencionalidad a la luz de ciertas sentencias de la Corte. Yo creo que efectivamente el control de convencionalidad es una figura fértil, fecunda, que comienza a abrirse paso. Si el sistema internacional de tutela de los derechos humanos, para efectos históricos, comienza a abrirse paso, pues con mayor razón uno de sus frutos de la doctrina interamericana judicial, que es el control de convencionalidad. Eso está ocurriendo en medida muy variable. Yo no me atrevo a decir qué es lo que está pasando a propósito del control de convencionalidad en Perú, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica o en México. Lo que veo es que lo que no teníamos hace poco tiempo, lo tenemos ahora y comienza a caminar el control de convencionalidad. Comienza a caminar y esto es benéfico. Esto es provechoso porque compromete al Estado en su conjunto, compromete a quienes antes estaban menos comprometidos, que eran los órganos jurisdiccionales.
las instancias estatales más cautelosas, no diré conservadoras porque sería agraviante, pero al menos las más cautelosas, que veían a mayor distancia todo este régimen de tutela desde una tribuna internacional, poco a poco se van comprometiendo, poco a poco van incursionando y aceptando que eso sí les atañe y que debieran conducir sus pasos a través de un creciente control de convencionalidad. Ahora, creo yo que el concepto de control de convencionalidad todavía no es común y pacífico. No todos coincidimos en qué es el control de convencionalidad. Dijo el orador que el control de convencionalidad correspondía a todas las autoridades y que era preciso avanzar en ese sentido. Yo me permito tener puntos de vista que pudieran invitar a una reflexión adicional. ¿A todas las autoridades? Bueno, pero me reservo la respuesta para Cádiz, si me lo permiten. Pero yo creo que el control de convencionalidad es un control esencialmente jurisdiccional. Jurisdiccional, no diré judicial, jurisdiccional. Pero bueno, si encontramos la forma de hacer control desde otros espacios del poder público, hagámoslo, porque de lo que se trata finalmente no es tanto de debates académicos o técnicos, sino del imperio generalizado de los derechos humanos. Entonces, hagamos ese control inclusive en el seno de las sociedades si esto es factible. ¿Y qué tanto avanza? Pues paulatino, poco a poco, piano a piano, se va lontano, y el control de convencionalidad no es algo antiguo, data de hace pocos años. Todo esto data de hace pocos años. Bueno, así lo resolvería yo. El sometimiento de países, creo que se me preguntó dónde empieza México. ¿Dónde empieza América? Bueno, si usted me hubiera preguntado dónde empieza México, le diría que aquí, en mi corazón. Pero como ya confesé mi fervor americanista, diría que América también, aquí, en mi corazón. Pero no termina aquí, ¿eh? Espero que también en el suyo y en el de todos. América es infinita. América es infinita. Ahora, sometimiento a instancias americanas, sometimiento a instancias internacionales, como crisis de legitimidad de lo que se hace en los países, cuidado, porque nosotros hemos caminado el terreno de los derechos humanos creyendo que las decisiones fundamentales que están en nuestras constituciones corresponden a las decisiones fundamentales de carácter humanista, antropocentrista, diría Haberle, que están en los tratados internacionales. No hay distancia. Se trata de lo mismo, proteger al ser humano en sus bienes y valores fundamentales, en sus derechos básicos. Esto lo pretende la Constitución, si es Constitución de un Estado democrático, democráticamente aplicada, y esto lo pretende el derecho internacional de los derechos humanos, con aciertos y errores indudablemente. Pero, yendo más concretamente al tema de una posible pregunta, que es la misma pregunta que se hicieron los autores de la Convención y las declaraciones y del derecho internacional, yendo a eso directamente, a ver, finalmente los tratados se adoptan porque se quiere adoptarlos. El que quiere firmar, firma, y el que no, no. El que quiere ratificar, ratifica, y el que no, no. El que lo quiere hacer con reservas o declaraciones interpretativas, que no supriman el objeto y fin del tratado, pues puede hacerlo con declaraciones y reservas interpretativas. El que quiere en un momento dado salirse de ese espacio, puede salir a través de un sistema de denuncia. Así que no es pese a la soberanía, sino en ejercicio de la soberanía que se llevan a cabo los tratados y las convenciones internacionales. Es como participar en un juego. El que quiere jugar, juega, y el que no, no. Y se puede salir, pero con las reglas de ese juego, no con otras reglas. Entonces, si un Estado firma, ratifica o adhiere y no se sale, empieza a cumplir, esas son las reglas del juego. Y no mellan la dignidad del Estado. Yo creo que al contrario, engrandecen al Estado en su vocación o su voluntad de incluirse en el esfuerzo universal de tutela de los derechos humanos. Así que pues esa América o ese México que empezó en mi corazón tiene un
horizonte ilimitado, seguramente también el de usted, es mi modesta respuesta. Y sentencia sin cumplir y bloque de constitucionalidad. Bueno, sí, efectivamente hay sentencias sin cumplir en todos sus términos. Pero revisemos las sentencias de la Corte Interamericana. Por ejemplo, son sentencias muy complejas. La porción condenatoria de estas sentencias, más allá de la declarativa, la porción condenatoria suele ser muy extensa y complicada. No es de cumplimiento fulminante. Hoy te dicto una sentencia y mañana cambió una sociedad o cambió un estado. No, esto es punto menos que imposible. Entonces, también aquí hay que operar con energía, pero con un sentido circunstancial e histórico. Una cosa es el cumplimiento inmediato de 15 puntos que puede contener una sentencia de condena en su porción condenatoria, y otra cosa es la eficacia misma de la sentencia. Lo primero se va resolviendo paulatinamente. A veces depende de una forma total de la voluntad del Estado y a veces parcialmente, porque hay otros factores de cumplimiento. A mí lo que me ha interesado destacar, y lo he tratado de hacer en foros, es la trascendencia que tienen las sentencias de la Corte Interamericana, al menos algunas de estas sentencias. Son pocas, pero de una fuerza moral y jurídica, que puede llegar a una fuerza jurídica, política, verdaderamente trascendente. No podría yo poner ejemplos de todos los países, pero pongo uno de mi propio país. Lo que llamamos el caso Radilla, un caso de desaparición forzada, que trae consigo muchas inflexiones en relación con la justicia militar y con el imperio mismo del sistema internacional y demás. Bueno, el caso Radilla, la sentencia del caso Radilla no se ha cumplido al 100%. Y ya es una sentencia que peina algunas canas, no tantas como las que peino yo, pero sí algunas canas. Pero el impacto que ha tenido en la justicia mexicana, en el derecho mexicano, una sentencia, es un impacto gigantesco, gigantesco. Ha determinado, junto con otras medidas, un cambio de rumbo. Entonces, yo creo que si bien es cierto que hay puntos sin cumplir de ciertas sentencias, también hay que reflexionar sobre la trascendencia que han tenido algunas de ellas, porque debemos ponderar los criterios de valoración. Todo o nada. Si falta en 10 puntos uno, no se ha cumplido la sentencia, bueno, me parece excesivo. Vamos viendo qué es lo que se ha cumplido y qué ha significado lo que sí se ha cumplido y aguardemos el cumplimiento de lo que resta. Pero no neguemos el valor de lo que se ha cumplido en función de lo que resta, que pudiera no ser tanto como lo que ya obtuvo cumplimiento. En fin, ¿es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Y finalmente el bloque de constitucionalidad. Bueno, el bloque de constitucionalidad es entendido de distintas maneras en los distintos espacios normativos y constitucionales. Yo creo que el bloque de constitucionalidad en España puede tener un peso, puede tener un alcance pues muy español según la situación y las circunstancias de este gran país. Por ejemplo, el tema de autonomías para España pues es un gran tema, que me imagino está en curso en el bloque de constitucionalidad. Pero en México no tendríamos ese tema como parte del bloque de constitucionalidad. Tenemos otras materias en el bloque de constitucionalidad, pero yo creo que los derechos humanos siempre están en el bloque, o bueno, por lo menos mucha gente piensa que están en el bloque de constitucionalidad. Y esto, un poco recordando lo que acabo de decir, no va en desdoro de una república, no va en desdoro de una nación, sino que contribuye a algo en lo que debiera preocuparse el Estado, que es el bienestar de sus ciudadanos, el gran bienestar de sus ciudadanos. Un Estado que mete en su bloque de constitucionalidad o que acepta en su bloque de constitucionalidad los derechos humanos, lo que está haciendo es colocar al plano de la Constitución, en el plano de la Constitución, un sistema de defensa de sus ciudadanos. Está acreditando su condición humanista, digamos. Está acreditando su verdadera condición ética y política, cuando dice, no solo lo que yo te protejo, no solo el texto explícito de mis primeros 30 artículos de Constitución, sino esos
Y todos estos tratados internacionales forman parte del gran bloque de constitucionalidad y a todo me comprometo. ¿Me comprometo en aras de la grandeza del Estado? No, en aras de la grandeza del individuo, del ser humano. Entonces yo por eso pienso que el bloque de constitucionalidad, entendido de esa manera, habría otras, es un gran acreditador de la calidad del Estado en su trato con lo que más debe importarle, que son sus habitantes, sus ciudadanos. Bueno, muchas gracias. No voy más lejos. Gracias. Muchas gracias. Pues lo que vamos a hacer es proceder a un receso breve, si les parece, a los próximos ponentes, porque sería importante que podamos empezar a las 6, por ejemplo, en 10 minutos desde ahora, a las 6 hora española, para los que nos están siguiendo online. Por lo tanto...